La conferencia que hoy nos presenta el doctor Nicolás es sobre el tema de nutrición y reproducción, hasta dónde sí y hasta dónde no. Él en este tema hace una relación estrecha entre la reproducción y la nutrición en las vacas lecheras. Comenta que siempre ha sido un punto polémico entre profesionales dedicados a la producción de leche. En esta charla intento dar una serie de conceptos que pueden ayudar a esclarecer cuáles son los factores que debemos cuidar en la nutrición para no entorpecer la reproducción, así como cuáles son los mitos que se tienen que generan una percepción equivocada de los problemas reproductivos en un establo lechero. Doctor Nicolás Arias Villegas, te agradecemos mucho tu participación y haber aceptado esta invitación para participar en este ciclo virtual de conferencias en lo que hemos denominado la Semana del Médico Veterinario. Listo, creo que ya me están viendo y están viendo mi pantalla. Antes que nada, muy bien. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto felicitar a todos los médicos veterinarios. Médicos veterinarios especialistas en bovinos de la comarca lagunera, que está haciendo un gran esfuerzo por llevar e impartir charlas de crecimiento profesional a los médicos veterinarios cuando no hemos podido juntarnos dadas las circunstancias que vivimos hoy. Hoy es un verdadero reto tener la audiencia que se está logrando tener en este ciclo de conferencias, porque hay una sobreoferta de muy buenos webinars que se están dando y espero yo llenar las expectativas que muy bien sembradas dejó la charla anterior del doctor Juan Luis. Entonces, quiero empezar con esto de nutrición y reproducción, hasta dónde sí y hasta dónde no. Sé que es un punto de una charla polémica. Parece ser que de repente trabajamos en sentidos opuestos, la gente que nos dedicamos a la nutrición con la gente que trabaja con la reproducción, con la parte clínica de la reproducción, porque estamos en realidad buscando lo mismo, pero lo vemos desde puntos de vista diferentes, ¿sí? Si podemos ver que las frases con las que siempre me gusta comenzar dice, las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario, mientras que las inteligencias poderosas se fijan en las cosas ordinarias. Eso lo puse porque de repente le andamos buscando tres pies al gato, de repente estamos buscando explicaciones muy complejas de fenómenos muy sencillos. Ahorita con anterioridad muy claro a la explicación que dio el doctor Juan Luis sobre los fenómenos de estrés oxidativo y sus resultados en la reproducción, ¿sí?
Y de repente tenemos una idea solamente tatuada en la cabeza. Y por eso pongo que nada es más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una sola. Quiere decir que esto tiene que abrir el panorama y el abanico de observación y de pensamiento para permitirnos entender cuáles son las causas de nuestras fallas reproductivas, ¿sí? Y no decir lo que primero o asociemos o lo que primero la apreciación que tengamos, sino es el resultado de estar analizando datos e información avalados por un conocimiento técnico-científico. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando alguien me dice, es que no se preñan las vacas por falta de energía. ¿Realmente es falta de energía lo que tienen las vacas y por eso no se preñan? Cuando el espermatozoide se mueve solo y el óvulo prácticamente se mueve solo, y la fertilización se va a dar en un altísimo número, y lo que va a demandar energía posteriormente va a ser el mantenimiento de esa gestación y que se va a acentuar esa demanda de energía conforme esté creciendo y acercándose al momento del parto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros podemos entender cómo se obtienen los requerimientos de energía y proteína, porque todo mundo habla de nutrición, ¿sí? Y me recuerda a lo que siempre digo de la gente que ve el fútbol, todo el mundo lleva un técnico adentro, todo el mundo lleva un nutricionista adentro, y todo el mundo opina de la nutrición, y todo el mundo dice, le falta, le sobra, quita, le pone los minerales para arriba, las vitaminas para abajo. En realidad estamos hablando a priori sin saber verdaderamente cómo se estima y se calcula el requerimiento energético proteico de una vaca. Entonces, para empezar con esto, quiero empezar a demostrar cómo hacemos nosotros los nutricionistas el cálculo de energía y proteína que debe ser suministrado a la vaca, y también voy a hablar de cómo se calcula el consumo de materia seca de estas vacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes puedan entender mejor el trabajo que hacemos la gente de nutrición, podrán entender alcances y limitaciones de los programas nutricionales y programas reproductivos que los dos estamos tratando de llevar en conjunto para poder tener mejores resultados. ¿Sí? Estamos buscando lo mismo. Queremos vacas que se preñen pronto y que den leche. No creo que alguien en este ciclo de conferencias esté buscando algo diferente, ¿sí? Entonces, primero quiero que veamos cómo calculamos todo esto, ¿sí? Tenemos en un programa destinado a la formulación de raciones como el programa AMTS, que está basado en el CNCPS en su versión más moderna, siendo esta la herramienta de formulación más precisa que hoy tenemos en día. Si tenemos una descripción de animal, y esto es bien importante, en la medida que nosotros tenemos clara la descripción de un animal, a quién le vamos a dar de comer, es mucho más fácil cumplir los requerimientos nutricionales. De otra manera, estamos aventando un supuesto a un grupo de animales que a lo mejor no tiene nada que ver con el animal que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Entonces, a la hora que nosotros estamos viendo que queremos tener un animal que dice está de tercera lactancia, que tiene 112 días de preñez, porque es lo que va a demandar energía y proteína, la ciclicidad no lo demanda, ¿sí? Que tiene un intervalo de partos de 13 meses, que tiene estimamos una producción de 44 kilos de leche con 3,5 de grasa, con 3 de proteína verdadera. Y estamos viendo que los valores marcados en negrita son los que van a hacer las variables más importantes para determinar el consumo de materia seca. Antes de hablar de requerimientos de energía y proteína, tenemos que tener claro cuál es el consumo de materia seca para poder tener los requerimientos de energía y proteína en esa cantidad de kilogramos de materia seca que vamos a ofertar a la vaca. ¿Sí? Aquí, como estamos viendo, ya es una ración totalmente formulada
donde estamos viendo en esta parte los ingredientes que estamos dando, ¿sí? Y estamos ofertando 27 kilos de materia seca para una vaca que va a comer cuando menos 24.87 y que va a llegar hasta 27 kilos de consumo de materia seca, de acuerdo a las ecuaciones que usemos para estimar este consumo. Las ecuaciones utilizadas por el NRC van a dar un valor más alto que las que utiliza el mismo CNCPS. Y lo interesante de todo esto es que vamos a ver cómo son los requerimientos de energía y proteína metabolizable. Y aquí quiero ser muy claro que no estoy hablando de concentración de energía neta de lactancia, porque luego nos quedamos con una idea muy tatuada en la cabeza de que la vaca debe consumir una dieta que tenga 1.72 megacalorías por kilogramo de energía neta de lactancia, cuando no es así. Lo que debemos es de ajustarnos a la cantidad de energía metabolizable que requiere. Y entonces vamos a ver que aquí estoy marcando cuál es el total del requerimiento y cuál es el total del ofrecimiento. Y de eso, la vaca va a tomar de esas 71.9 megacalorías ofertadas en esta ración, va a requerir 21.2 megacalorías para mantenerse, sobrándole 50.7 megacalorías. De estas 50.7 megacalorías, para preñarse no requiere. Aquí es lo interesante, la vaca no requiere energía para preñarse. La vaca va a requerir energía conforme vaya avanzando esa gestación para mantenerla. De esas va a tener 0 de requerimiento y va a tener 50.7 megacalorías para lactar, de las cuales para alcanzar la producción de 45 kilos de producción, ella va a requerir 48.2, sobrándole 2.4 megacalorías. Para crecimiento, porque si es una vaca de tercera lactancia, todavía tiene oportunidad de seguir creciendo y va a llegar a su final de crecimiento a la cuarta lactancia, va a requerir, ¿sí?, 1.5 megacalorías, y de esas 1.5 megacalorías le va a seguir sobrando una para tener la formación de reservas, donde va a requerir 1.1, y para este ejercicio tiene un déficit de 0.2 megacalorías, lo que quiere decir que esta vaca, si da 45 kilos de leche, comiéndose 27.2 kilos de materia seca, va a necesitar de 623 días para perder un punto de condición corporal. Eso es muy importante de entender, porque de la misma manera en que pierden lentamente condición corporal logrando este consumo de materia seca, también es muy importante entender que no lo va a ganar en una semana. Un punto de condición corporal en una semana, dependiendo del tamaño de la vaca, va a representar entre 75 y hasta 90 kilos. Quiero ver quién puede lograr que una vaca suba 90 kilos en una semana o en 2 semanas o incluso en un mes, ¿sí?, cuando sabemos que el ganado de carne destinado específicamente a la producción de carne y con una dieta de 75% maíz rolado más un poco de grasa y paja, logra 1.2 kilos, lo que quiere decir que en 30 días va a lograr 60 kilos y no logra el punto de condición corporal, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros entendemos cuáles son los alcances y limitaciones de las raciones que nosotros estamos dando y vemos que para este caso, que es una vaca de alta producción, que está produciendo los corrales probablemente 45 kilos, la limitante va a ser 44.8 de acuerdo a la energía que estamos dando, más sin embargo las vacas nos van a dar un regalo biológico. Una vez que tenemos estimado estas ecuaciones, como yo les decía, está estimado por la ecuación del CNCPS que estoy marcando con el cursor, con un consumo mínimo de 24.87 y el NRC marca un consumo de 27.20, podemos con eso estimar la posibilidad de que tengamos de alcanzar el consumo de materia seca que nosotros queremos lograr, ¿sí? Una vez con todo esto, también tenemos la capacidad de estimar el nitrógeno ureico en leche que va a estar teniendo esa vaca, porque como lo voy a mencionar más adelante, esto también tiene implicaciones para poder lograr una sana reproducción. Ok, una vez que ya vimos cómo es, ¿sí?, la estimación de consumo de materia seca, debemos de entender el ciclo del consumo de materia seca. Y así son las vacas, y al que no le guste puede reescribir un libro acerca de esto.
¿sí? Pero las vacas son vacas y desde que las hemos hecho grandes productoras, nosotros vamos a ver que la línea de producción, que es esta línea roja, que va a ligarse con la demanda de energía consumida, tiene un bache comparado con la energía consumida, que es el consumo de materia seca. Y este gap que podría yo estar sombreando, sí, es lo que le llamamos balance energético negativo, donde el pico de producción de una vaca lechera se va a dar entre el día 45 y el día 60, mientras que el pico de consumo de materia seca se va a dar entre los 90 y 110 días en leche. Entonces, por ende, las vacas llegan a perder algo de condición corporal, no todas, unas más, una menos. Y también tendríamos que tener muy claro qué es la condición corporal ideal. Si tenemos una escala de condición corporal que va del 1 al 5, 2.5 es el punto intermedio, lo que quiere decir que las vacas que estén por abajo de 2.5 empezarán a ser delgadas. Y a partir de 2.5 para arriba estarán bien. Si a mí me dieran a escoger cuál es la condición corporal ideal de una vaca, yo les diría que es 3. Que se secara en 3, que se preñara en 3 y se volviera a secar en 3. ¿Sí? Eso sería la condición corporal ideal. Ahora, la forma muy ranchera, muy fácil de lo que nosotros podemos estimar de consumo de materia seca es que por cada 100 kilos de peso vivo, la vaca se va a comer 2 kilos de materia seca para mantenimiento. Quiere decir que si pesa la vaca 700 kilos, 14 kilos van destinados a su mantenimiento y van a ser 0.3 kilogramos de materia seca por kilogramo de leche. Mas, sin embargo, como vemos aquí en esta gráfica, y el pico de consumo de materia seca, ¿sí?, es la capacidad máxima de consumo, que estaríamos hablando de estos 27 kilos, si la vaca tiene menos de 100 días, multiplicamos el total de kilogramos por 0.85 y nos va a dar qué es lo que esperaríamos de consumo de materia seca en las vacas de menos de 100 días, que son las vacas que nosotros estamos tratando de preñar, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con este grupo de vacas. Aquí estoy señalando, son vacas de un establo de aquí de la laguna, vacas de la más alta producción, le llamamos a la dieta de super altas, ¿sí? Son vacas que van desde los 12, 14 días hasta 300 días en leche, producen 43.14 kilos de leche, más o menos 6.73, y comen y tienen una conversión alimenticia de 1.76, lo que quiere decir que estas vacas están teniendo un consumo promedio de 24.5 kilos de materia seca, ¿sí? Ahora, si estas vacas están dando esta producción de leche y puedan estar perdiendo algo de condición corporal y están teniendo sus ciclos reproductivos, la vaca es susceptible a preñarse, ¿sí? El gran problema que nosotros podemos tener en cuestión de energía es que la vaca deje de ciclar. Y eso lo vamos a ver como una condición patológica de una situación específica que más adelante voy a mencionar. Aquí estoy poniendo todos los corrales que históricamente este establo, a la vuelta de un año, ha tenido como vacas de la más alta producción, donde vemos que la producción mínima fueron 40 litros y sus conversiones alimenticias fueron hasta de 2. ¿Sí? Quiere decir que aquí por cada kilo de consumo de materia seca estaban dando casi 2 kilos de leche. Ahora, esto es una situación pasajera y es una situación entendible cuando lo amarramos con los días en leche, porque si me regreso y vemos que el corral 3 es un corral de vacas que anda produciendo 47 litros de leche y que tiene una conversión alimenticia de 2.1, pero tiene nada menos que menos de 50 días en leche. Entonces, el regalo biológico que nos dan esas vacas a todos los productores de leche es que son las más rentables, y son las más rentables no solo porque dan más leche, sino que porque dan menos, que requieren de menos consumo de materia seca, y eso hace que tengamos una rentabilidad elevada en esas vacas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver
que el consumo de materia seca, junto con los días en leche, junto con la producción, van de la mano cuando estamos manejando bien esta alimentación y tenemos bien notificados nuestros corrales. Aquí estamos viendo, es el mismo establo con resultados de junio del 2020. ¿Sí? Y vemos los corrales aquí sitiados, la dieta que le estamos dando, los consumos de materia seca que están teniendo, el número de vacas que contiene cada corral, la conversión alimenticia, ¿sí? Y la producción de leche. Una vez que ya tenemos esto y los acomodamos ya agrupados, podemos ver que las vacas de más alta producción consumen 24.07 kilos de materia seca, 41.93 de leche, ¿sí? Con 148 y 1.74. Si ustedes quisieran hacer la ecuación de que pesa 700 kilos y va a dar 300, van a requerir 300 gramos por cada kilo de leche, ¿sí? Van a dar cuenta que cuadra perfectamente los números con lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que tener entendido como capacidad de consumo de materia seca de acuerdo a la producción de leche, que es quien va a dictaminar junto con el mantenimiento la mayor cantidad del consumo de materia seca como lo vimos, ¿sí? Entonces, cuando vemos eso, claramente podemos esperar qué es lo que podemos tener. Ahora, en este mismo caso de este establo, si nosotros tratáramos de graficar por días en leche a las vacas de 2 o más lactancias, con los consumos de materia seca que están reportando la gente por medio de FeedWatch y la producción de leche, nos va a dar una gráfica como esta, que si la vemos es perfectamente similar a la gráfica que anteriormente les puse, que es una referencia bibliográfica, ¿sí? Donde estamos viendo el pico de consumo de producción entre 45 y 60 días y el pico de consumo de materia seca entre 90 y 100 días. Entonces, sabemos perfectamente que estas vacas pueden perder algo de condición corporal, pero lo interesante es que no pierdan un punto, porque si vemos aquí parecería un gap muy negativo, muy grande de ver cómo están estas vacas comparado su consumo de materia seca con su producción de leche, pero si vemos estas vacas, que vuelvo a hablar, son de las vacas de más alta producción, que van entre todos los días en leche que puedo tener, puedo ver cómo se van preñando, son las partes amarillas de las barras, donde a partir de 90 días ya me aparecen vacas preñadas en un pequeño porcentaje y este porcentaje de vacas preñadas va avanzando conforme avanzan los días en leche y lo que me lleva a tener un resumen de todas estas vacas de alta producción que tienen un periodo de espera voluntario de 60 días y los animales de primera lactación de 70 días, podemos ver que exclusivamente estas vacas de más alta producción se están preñando con 1.61 servicios, lo cual nos habla de que sí se puede preñar vacas de muy alta producción, ¿sí? Lo único que tenemos que tener es un excelente manejo, ¿sí? Detección de calores y aportar la energía y el consumo de materia seca que puede tener la vaca correctamente, ¿sí? Lo comparamos ya contra todo el establo donde vemos todas las vacas, ¿sí? De todas las dietas, con todos los estados reproductivos, e igualmente vemos que a partir de 90 días estamos teniendo vacas preñadas y el diagnóstico lo estamos haciendo a 28 días vía ultrasonido, ¿sí? Una vez que vemos esto y lo comparamos ya con los servicios por concepción que tienen todas las vacas, este establo está preñando todas sus vacas con un promedio de 2.09 servicios por concepción, llegando a tener animales de un servicio hasta llegando a tener animales de 4 servicios, ¿sí? Y entonces tendremos que sacar el ponderado de todo esto. Ahora, ¿cuáles son los desórdenes relacionados a la nutrición que limitan la capacidad reproductiva de la vaca? El primero y más importante es el síndrome de vaca gorda, el cual voy a explicar más adelante por medio de la teoría de oxidación hepática. Son pérdidas embrionarias tempranas debidas a las
débil señal del reconocimiento materno gestacional, más todo lo que comentó el doctor Juan Luis en la excelente charla anterior, donde habla del estrés oxidativo, ¿sí? Y el exceso de proteína soluble en el rumen, incrementando lo que conocemos como nitrógeno ureico en plasma, que va a tener sus consecuencias. Si empezamos a hablar de la teoría de oxidación hepática, ¿sí? Es la explicación de qué es lo que pasa con la vaca gorda. Y vaca gorda es algo que de repente no tenemos muy claro. Si estamos hablando que de la escala, sí, de 1 a 5, 2.5 es el punto donde empiezan a estar las vacas delgadas, abajo de 2.5 y arriba de 2.5 empiezan a estar bien, una vaca gorda empieza con 3.5. Una vaca, ahí empiezan sus problemas de ligera obesidad, ¿sí? Hasta llegar a las vacas de 4, de 5, que son verdaderamente obesas y que representan todo un riesgo y un dolor de cabeza en el estado. De acuerdo al entendimiento de toda la vida productiva y el consumo de energía que debe de variar de acuerdo a la producción de leche y sus desajustes en los requerimientos, va a tener implicaciones en el desempeño de la vaca con manifestaciones de salud reproductivas y productivas. Muchas veces me ha llegado a topar que me invitan a trabajar a algún establo donde ya me hablan donde el establo trae un pobre nivel de producción, pero este pobre nivel de producción es consecuencia de un pobre desempeño reproductivo. Y este pobre desempeño reproductivo viene como consecuencia de un desorden alimenticio, donde estamos teniendo vacas que pierden un punto de condición corporal entre el parto y su primera inseminación. Y esas vacas son las que van a manifestar el síndrome de la vaca gorda. Y esto, obviamente, va a estar ligado a la oxidación hepática de los ácidos grasos no esterificados, como lo vamos a ver más adelante. Una vez que ya entendimos las variables que dependen, ¿sí?, para que el consumo de materia seca sea estimado, también tenemos que entender, como ya lo habían dicho y todo el mundo lo conoce, que hay factores que determinan, que limitan ese consumo de materia seca. Medio ambiente. Sabemos que durante la época de estrés calórico, las vacas van a comer menos, ¿sí?, porque les da calor. Por esa sencilla razón, porque la fermentación de la fibra es tener un horno en el rumen donde las cuales están produciendo calor. El segundo punto es que también esas vacas, la demanda energética crece, porque si nosotros hiciéramos el puro cálculo económico de cuándo nos cuesta más la electricidad en nuestras casas, va a ser en invierno o en verano, y va a ser en verano, porque enfriar demanda mucha energía, partiendo de que el frío no existe y es la mitigación del calor una demanda energética muy elevada. La densidad energética de la dieta. A veces queremos tener todo el marrano, ¿sí? Quieren tener una densidad energética muy alta y un consumo de materia seca muy alta. No se puede. Una densidad energética elevada va a limitar el consumo de materia seca. Ese es el chiste en el ganado de engorda, ¿sí? Que la densidad energética es tan alta que per se es un freno de ese consumo de materia seca, y por eso tenemos esas conversiones alimenticias de ganancias de hasta 2 kilos diarios en el ganado de engorda. Una vez que tenemos también esto claro y volvemos a tener este entendimiento, esto es clave para mí, y vemos que esto que llamamos balance energético negativo, lo que buscamos es que no sea tan profundo y que no sea tan largo, ¿sí? Algunas vacas, como les digo, no lo van a tener, ¿sí? Ahora, ya empezamos a hablar de la teoría de oxidación hepática. Esta teoría de oxidación hepática nos dice que el hígado va a emitir señales al cerebro por medio del nervio vago para la regulación del consumo. Esto lo hace debido a la cantidad de combustible disponible que está dentro del hígado para poder ser quemado y favorecer la liberación de todo ese ATP intrahepático que está existiendo. La oxidación de ácidos grasos volátiles en el hígado es el producto final cuya producción es de ATP, incrementando la sensación de saciedad. Cuando hay hambre, la oxidación decrece, el ATP es borrado y empieza a haber el estímulo del apetito.
la cantidad de propionato fermentado en el rumen a consecuencia de una dieta alta en almidón o una dieta alta en grasas va a tener efectos nocivos sobre el consumo de materia seca, ya que estos ácidos grasos volátiles son rápidamente oxidados en el hígado. La aparición de ácidos grasos no esterificados propios de la movilización de las grasas va a ser el mecanismo supresor del consumo de materia seca en el inicio de las vacas después del parto. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado que la vaca consuma una dieta no muy rica de energía, y parece una paradoja, ¿sí? Una dieta no muy rica de energía, cuando todo mundo ve que esas vacas están perdiendo algo de condición corporal, y lo más natural y lo más obvio es incrementar la energía, o pues ya sea por medio de grasas de sobrepaso o ya sea por la cantidad de almidón suministrado. Y eso lo único que tiene es un efecto nocivo sobre el consumo de materia seca. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a entender que entonces la fuente de energía interesante son los aminoácidos. Y esos aminoácidos gluconogénicos son los que nos van a ayudar a abastecer de energía, porque solamente junto con este balance energético negativo también hay un balance proteico negativo que va a producir catabolismo, y a través de eso va a ser la principal fuente de energía para la vaca, ¿sí? Ahora, el grado de movilización de la grasa está afectado por los cambios de la concentración de insulina y la sensibilidad de los tejidos a esta insulina. La concentración de insulina plasmática emite señales a los tejidos para empezar a sintetizar grasa. Cuando no hay resistencia a la insulina, los tejidos pueden sintetizar grasa. Cuando hay resistencia a la insulina, no van a registrar grasa. Y esto lo vemos nosotros si tenemos algún conocido que esté padeciendo la diabetes, ¿no? Los diabéticos vamos a ver que son individuos con extremidades muy delgadas, con vientres abultados, sí, porque el hígado está creciendo, porque puede ser empezar a tener un hígado graso, y están catabolizando continuamente. Los cambios en la sensibilidad a los tejidos a la insulina a lo largo de la lactancia modifica estas señales y decrece la sensibilidad, aumentando la resistencia, resultando en mayor movilización de grasa. Si incrementa la sensibilidad, resulta en una mayor deposición de grasa, como les había mencionado. Entonces, vamos a tener que entender que hay una disminución de entrada del 50% de la concentración de insulina al parto, lo que va a favorecer un incremento de la movilización de las grasas de depósito, incrementando la concentración de ácidos grasos no esterificados, y la sensibilidad de los tejidos a esta insulina va a decrecer en las fases tardías de la gestación. Ahora, esto es un mecanismo regulado por la vaca, porque estos ácidos grasos no esterificados previos al parto son la fuente de energía para el crecimiento fetal en esas últimas etapas y para la vaca per se. Entonces, lo que sabemos y entendemos de esta patología de la vaca gorda es que, como consecuencia de esta movilización de grasas, ¿sí?, tenemos incrementos de los nefas, y lo que va a hacer que se acumule grasa en el hígado en forma de triglicéridos, el cual va a estar íntimamente ligado a una disminución de la función hepática. Una vez que el hígado se torna graso, difícilmente vamos a regresarlo a un tejido normal, ¿sí? Requiere de mucha ayuda, como lo vamos a ver. La insuficiencia del consumo más la obesidad de vacas, así como la elevada concentración de estrógenos al momento del parto, son los principales involucrados en esta patología del ácido graso, del hígado graso, lo cual va a asociarse con un resto de enfermedades metabólicas durante el posparto temprano. ¿Por qué? Porque la cetosis es inmunosupresora. Dentro de mi tesis de disertación, estuvimos cultivando macrófagos y enriquecíamos el cultivo de macrófagos con beta-hidroxibutyrato, y le dábamos levaduras a ese cultivo de macrófagos, y disminuía la capacidad fagocitaria de estos.
Entonces, si nosotros entendemos que los macrófagos, como una de las primeras líneas de defensa, están limitados, vamos a entender por qué se da el fenómeno de metritis, ¿sí? Porque también hay supresión de la producción de neutrófilos, y estos neutrófilos son los encargados de la necrosis y retiro de la placenta en un animal recién parido. Ahora, la ocurrencia de estos problemas de infiltración lipídica en las vacas llega a ser tan alta como el 50%, lo podemos ver, ¿sí? Si nosotros tenemos claro que lo que pasa con una vaca gorda, ¿sí? De 3.5 para arriba, tenemos que poner un punto de corte donde empieza a ser una vaca gorda y empieza en el 3.5, ¿sí? Un 3.75 y 4 claramente está gorda y la 5 es gordísima. Esa vaca va a disminuir su consumo de materia seca desde el preparto. Y esas vacas que tienen el consumo de materia seca disminuido en el preparto, también lo van a tener en el posparto, haciendo más profundo y más largo ese balance energético negativo, lo que aumenta la lipólisis y va a incrementar los ácidos grasos no esterificados en sangre, que van a llegar a hígado, produciendo la patología del hígado graso, ¿sí? Y a lo que llamamos normalmente cetosis, que es el incremento de estos cuerpos cetónicos en sangre. Ahora, cuando hablamos de cetosis muy general, sin tipificar los casos de cetosis que hay. Hablar de cetosis tendríamos que identificar si estamos hablando de una cetosis tipo 1 o de una cetosis tipo 2 o de una cetosis incluso debida por forrajes con altos contenidos de humedad. Si nosotros vemos qué tan sensible es este hígado para que empecemos a llamar infiltración lipídica o hígado graso, vamos a entender que lo normal es que el hígado tenga menos del 1% de triacilglicerol, ¿sí? Pero un hígado graso ligero va del 1 al 5%, un moderado va del 5 al 10 y un grado severo va más del 10%. De hecho, hay unos trabajos hechos por el doctor Clemente Cruz con una ultrasonografía externa donde se ve cómo están afectados los hígados muy interesantemente por esa herramienta cuando es el hígado graso, y entonces entendemos la patología que puede entender. Ahora, estas vacas con hígado graso no solamente tienen el problema del hígado graso, también van a tener problemas renales, ¿sí? También van a tener problemas en las glándulas suprarrenales, y la severidad conlleva a depresión del sistema nervioso con la ataxia y hasta llegan a tener la muerte por falla cardíaca y renal aguda. Ahora, ¿cuál es la prevalencia registrada de lipidosis hepática severa? Es del 5 al 10%, ¿sí? Mientras que la moderada va de un 30 a un 40%. O sea, es una patología grave, es una patología bastante común con la que tenemos que lidiar. Y en el entendimiento de esto y que podamos tener menores valores a esto, vamos a decir que los estados van teniendo mejores funcionamientos que años anteriores o comparados con otros. La macropatología de esto es que esa excesiva infiltración lipídica sabemos que torna el hígado amarillo con bordes redondeados, ¿sí? Pero no solamente es el hígado, también son las glándulas adrenales y los riñones y los músculos que sufren esta infiltración lipídica muy serio. Y llegan casos a ser hasta infiltración lipídica en corazón, en el páncreas. Y entonces, si vemos que hay una insuficiencia en la producción de insulina más una resistencia a la insulina en los tejidos, pues estamos simplemente poniendo la albahaca en un cuadro bastante negativo con un pronóstico bastante pobre. Ahora, lo que se ha visto en estudios hechos en ratones es que la degeneración lipídica e involución de la glándula pituitaria en ratones demuestra que hay una deficiencia en las expresiones de genes de la reproducción. ¿Por qué? Porque esto, como estábamos viendo, este mecanismo va a favorecer que se rompa ese eje hipotálamo hipófisis gonadal que nos había explicado perfectamente
el doctor Juan Luis. Esa regresión de la glándula pituitaria, ¿sí?, se va a ver afectada. Entonces, no va a haber capacidad reproductiva de esas vacas teniendo vacas améstricas. Y es ahí donde la nutrición empieza a tener el juego de el papel en relación con la reproducción, ¿sí? No es que le falta energía, esa vaca no es que le falta energía propiamente, no sabe qué hacer con tanta energía atorada en el hígado y está mandando señales que deprime el consumo de materia seca, haciendo que caiga en un círculo vicioso, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que entender que si pasa este evento de este balance energético negativo, lo que tenemos que tener muy claro es que si van a perder condición corporal la vaca, no pierda un punto. No es la condición corporal de la vaca per se el problema, ¿sí? Si una vaca, vamos a poner que llegó delgada al secado con un 2.75 y pare y se va a 2.25, una vaca muy delgada, ¿sí?, con 40 litros de leche. Bueno, no va a tener 40 litros de leche porque no va a tener la energía para sostener esa producción, ¿sí? Pero está ciclando, va a ser susceptible de preñarse y probablemente se preñe, ¿sí? Y la mejor explicación la podemos encontrar en los países más subdesarrollados con las graves problemas de hambruna, la cantidad de embarazos de mujeres en extrema desnutrición es muy alta. Lo que conlleva son problemas de parto y muerte infantil por no obtener la energía para llevar esa gestación, ¿sí? Pero son susceptibles de preñarse, las vacas iguales. El gran problema de esta vaca, que puede ser una vaca que estaba con condición corporal 4, ¿sí?, parió con esa condición corporal 4 y llega a la primera inseminación con una condición corporal de 3, que se nos haría magnífico, y esa vaca ya está en problemas. Esa vaca va a ser la que va a empezar a tener estos desórdenes metabólicos y estos problemas reproductivos, porque es lo más importante, es la pérdida de condición corporal per se. Ahora, la condición corporal, la grasa que más remueven estas vacas no es la subcutánea, va a ser la visceral. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces queremos engordar a las vacas durante el periodo seco, ¿sí?, para recuperarlas. Esa grasa no se va a ir a tejido subcutáneo, esa grasa va a ser visceral, esa grasa va a ser rápidamente removida y vamos a tener muy fácilmente toda esta patología del síndrome de la vaca gorda por estas condiciones. En este esquema estoy presentando cuál es el metabolismo normal de la glucosa. Si hay una ligera pérdida de grasa, y vemos aquí la cantidad de grasa de depósito como una mancha chica, va a estar ligera, van a estar estos nefas van a entrar al hígado, se van a oxidar, van a producir glucosa, más el tracto digestivo va a mandar propionato y aminoácidos que van a producir la gluconogénesis, y esta glucosa va a entrar en sangre, ¿sí?, que junto con la insulina va a activar la actividad celular en todos los tejidos y va a salir por medio de la leche con su grasa normal. Eso es lo que pasa en una vaca normal. Ahora, si nosotros entendemos que existen diferentes tipos de cetosis y cuando nosotros la medimos no sabemos qué tipo de cetosis estamos midiendo, tenemos que entender lo siguiente. Una cetosis tipo 1 es espontánea o por subalimentación, muy similar a la diabetes tipo 1 en los humanos. La insulina está baja por hipoglicemia crónica, ocurre entre la semana 3 y 6. Son vacas que pueden estar dando mucha leche y no tienen la capacidad de consumo o el ofrecimiento de consumo de materia seca para mantener eso. Responden súper bien al tratamiento. A esas vacas les damos propilenglicol, ¿sí? Y digo propilenglicol más que un suero glucosado, porque luego esos sueros glucosados incrementan la glucosa tan rápido en sangre que demeritan el consumo de materia seca. Y el propilenglicol va a entrar en un ciclo de producción de gluconogénesis un poquito más sofisticado sin deprimir el consumo de materia seca, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en estas vacas? Estas vacas, sí, van a perder grasa, va a ser alta la pérdida de grasa, van a producir ácidos grasos no esterificados, van a entrar a hígado, donde
la producción de glucosa por oxidación, ¿sí? Se va a ver limitada, mas sin embargo tiene un consumo adecuado de materia seca y con ella la cantidad de propionato fermentado en rumen más los aminoácidos que pasan del intestino van a favorecer la gluconogénesis, va a tener una elevación del beta hidroxibutirato, acetato, va a estar baja la glucosa en un principio, sí, pero puede estar alta también, más sin embargo no hay resistencia a la insulina en este grupo de vacas, lo que va a favorecer una producción de leche con altos niveles de grasa. Y si un día nos podemos a medir cuál es el porcentaje de grasa de nuestras vacas frescas, van a ver que son las vacas con mayor porcentaje de grasa producidas tal vez en el establo, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de cetosis tipo 2, es la que va plenamente acompañada del síndrome de vaca gorda. Se presenta en las primeras 2 semanas posparto. Incluye cualquier vaca que movilice grasa previo al parto. Y quien más grasa tiene, tiene mayor capacidad de mover más grasa. Por lo tanto, una vaca delgada difícilmente va a tener capacidad de movilizar grasa. Ahora sí que ya no la quiere con trenzas, nomás con que traiga pelo, ¿verdad? Con que tenga, no va a poder tener esa capacidad de movilizar grasa porque no la tiene, simplemente. ¿Sí? El problema se agudiza cuando nosotros damos dietas de vacas frescas con una alta densidad energética. Lejos de ayudarlas, nosotros tropezamos más a esas vacas. Se relaciona con un pobre manejo de vacas en el preparto o se relaciona mucho esta patología a vacas con periodos secos prolongados. ¿Sí? Vaca gorda con periodo seco prolongado, problema casi seguro. ¿Sí? Es muy probablemente que esas vacas vayan a tener un problema. La vaca aquí sí tiene muy limitada la capacidad de gluconogénesis y esta situación es mucho más grave en las vaquillas. En aquellas becerras que vienen gordas y va a ser su primer parto, es mucho más grave esta situación y por eso luego llego y analizamos datos y vemos que los animales de primera lactación nos cuesta más trabajo preñarlos que los animales de 2 o más lactaciones. Si nos ponemos a sacar datos, este es un problema muy común que vemos. Y también vamos a tener muy disminuido la capacidad de este sistema inmune, acentuando toda la bola de problemas metabólicos en el posparto por esta condición. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esta vaca? Como vemos, la cantidad de grasa es muy grande, va a ser altamente removida, empieza desde antes del periodo fresco, la infiltración lipídica de nefas es mucho más alta, vemos que está incompleta esta producción de gluconogénesis y la oxidación de ácidos grasos volátiles, incrementa el nivel de triglicéridos en el hígado, la gluconogénesis por parte del propionato y de los aminoácidos se va a ver limitada y lo que vamos a tener es altos niveles de glucosa en un inicio, ¿sí? Altos niveles de beta hidroxibutirato y acetato, ¿sí? Y vamos a tener resistencia a la insulina. Y entonces vamos a caer en ese cuadro negativo, en ese círculo vicioso con el cual todo esto va a favorecer que la vaca deje de comer, siga teniendo esto y nos lleva a un periodo muy largo para poder corregir a estas vacas. ¿Sí? Y el tercer tipo de citosis con los que nos podemos encontrar es con el incremento en el consumo de forrajes de alta humedad. Estos forrajes de alta humedad tienen una fermentación clostridial y dentro del producto fermentado es butirato. Todos hemos alguna vez topado con un ensilaje de alfalfa mal hecho, ¿sí? Con alta humedad, tiene un olor apestoso. Ese olor apestoso es propio del butirato, ¿sí? Y eso lo que va a favorecer es un incremento de butirato circulando en sangre, ¿sí? Lo que va a deprimir las actividades del sistema nervioso central y con ello lo vamos a ver con una disminución de consumo de materia seca, pero esto es muy fácil de corregir. Quitamos la fuente de este butirato y las vacas rápidamente retornan a la normalidad. ¿Sí? Ahora, ya como resumen de estos tipos de cetosis, quiero que quede muy claro cuáles son las expectativas
y cuáles son los cambios metabólicos que vamos a tener en ellas. La cetosis tipo 1 es espontánea por su alimentación y no es que no le estemos, probablemente no le estén dando o que la vaca no alcance a comer la cantidad de materia seca que debe comer. Y el beta-hidroxibutirato es muy alto momentáneamente, los nefas son altos, la glucosa es baja, la insulina es baja, pero la gluconogénesis es alta a nivel hepático. No hay patología hepática, el periodo de riesgo está entre la semana 3 y la semana 6, y lo podemos ver, está pegándose al pico de producción estas vacas, y puede ser que no alcancen a tener el consumo de materia seca. El pronóstico es excelente, esa vaca, vamos, solita va a salir adelante, nada más agarrando mayor consumo de materia seca. El tipo 2 es el que verdaderamente nos debe de preocupar. Son las vacas gordas, son las vacas que vamos a llamarles de hígado graso, el beta-hidroxibutirato es alto, los nefas son altos, pero la glucosa va a ser baja. En un inicio va a ser alta, pero posteriormente va a ser baja. ¿Por qué va a ser baja? Porque la incapacidad de ese hígado de producir glucosa, ¿no? La gluconogénesis hepática está disminuida. La insulina va a estar baja, aunque en un inicio va a estar alta por ese golpe que va a tener. La gluconogénesis hepática es baja, ya hay patología hepática, su periodo de riesgo son las primeras 2 semanas y su pronóstico es pobre. No se va a morir probablemente esta vaca, pero el resultado que vamos a tener en reproducción va a ser muy limitado. Son las vacas que nos van a ir dando problemas en nuestro manejo reproductivo. Y esto cuando vienen, porque la vaca no engordó en el periodo seco, ¿sí? Normalmente. Viene de engordar a lo largo de la lactancia anterior. Y cuando yo no tengo un buen manejo de dietas y controlando la energía que consumen estas vacas, voy a tener un acúmulo de vacas gordas que me van a estar pariendo periódicamente, lo que me va a dificultar la reproducción de estas vacas, incrementando el total de vacas que me costó trabajo preñar en momentos tempranos, incrementando el porcentaje de vacas que lleguen a tener 300 días en leche o más, ¿sí? Bajando su producción con altos consumos de energía, engordando vacas y perpetuando el ciclo de una mala reproducción por estas condiciones. Y la debida en silajes húmedos, el beta-hidroxibutirato es alto a muy alto, los nefas son normales o altos, la glucosa es variable, insulina variable, la gluconogénesis es variable, porque va a depender de la cantidad de beta-hidroxibutirato que haya consumido esta vaca, pero el pronóstico es muy bueno. Quitando la fuente de este forraje, las vacas van a corregir esta condición. Ahora, también tenemos que tener claro cómo medir, cuándo medir y qué esperar de las mediciones que estamos teniendo. Hacemos muestras en orina, en leche, en sangre. Las muestras en orina son altamente sensibles, poco específicas. Las muestras en leche, vamos a ver qué es lo que más se usa, que van a tener una sensibilidad, puede ser elevada, con una especificidad baja, lo que me da muchos falsos positivos. Y la mejor prueba que podemos hacer es en sangre, porque esa va a ser meramente cuantitativa, donde vamos a mover los milimoles de beta-hidroxibutirato. Este es un trabajo de resumen donde podemos ver diferentes autores, diferentes años, el número de atos que estuvieron muestreando, con qué porcentaje de cetosis estuvieron reportando, el total de muestras tomadas y los falsos positivos y los verdaderos negativos que pueden tener. Las muestras en leche pueden tener un 84% de sensibilidad y un 78% de especificidad, ¿sí? O pueden ir a un 70% de sensibilidad con un 84% de especificidad, dependiendo qué es lo que quiero ver. Si yo estoy viendo que la prueba tiene 84% sensible, de cada 100 vacas que yo dé como cetónicas, solamente 84 verdaderamente están, ¿sí? Pero de lo que yo doy negativo, solamente el 78%, y quiere decir que hay un 22% de probabilidad de que pueda encontrar falsos positivos, perdón, ¿sí? Es muy alto. Y eso lleva a tomar
decisiones incluso bastante descabelladas. Por eso yo insisto mucho en los establos que la medición debe de ser en sangre con beta-hidroxibutarato. Ahora, nosotros debemos de entender que la transferencia de esos nefas a la grasa de la leche por la glándula mamaria es deseable. Es el mecanismo por el cual la vaca se va a detoxificar, ¿sí? Ya que este almacenaje de triglicéridos en el hígado va a resultar en el hígado graso, comprometiendo las producciones de glucosa y la oxidación de nefas, lo que va a deprimir el consumo de materia seca, de acuerdo con todo lo visto en la teoría de oxidación hepática. Lo que nosotros tratamos de evitar es de tener una vaca gorda a que pierda el punto de condición corporal. Y entonces debemos de entender cuál es este círculo vicioso de la oxidación hepática, ¿sí? Hay una disminución de la insulina preparto, hay bajos niveles de glucosa en plasma, lo que favorece una movilización de grasas excesiva, oxidando estos nefas a nivel hepático, suprimiendo el consumo, volviendo a tener obviamente insulina baja y cayendo en este círculo vicioso. Lo que normalmente hace la vaca para salir adelante, con nosotros o sin nosotros, es que conforme aumenta la producción de leche, mayor cantidad de nefas se van a ir a la producción de grasa de esta vaca, limitando la oxidación de la acetilcoenzima en el hígado y favoreciendo la disminución de ácidos grasos no esterificados en el hígado, lo que va a hacer que empiece a tener una demanda de glucosa porque estamos borrando el ATP intrahepático. Esto pasa dentro de los primeros 21 días y esto es lo que desearíamos que pasara en nuestras vacas, ¿sí? Ahora, estos nefas, como yo decía anteriormente, son la fuente de energía para tejidos fetales y maternos, van a favorecer la composición de la leche en la etapa temprana de la lactancia, pero debe ser controlado. O sea, no me asusta que pierdan condición corporal las vacas. Me asusta que pierdan el punto de condición corporal las vacas. No me asusta la condición corporal per se de la vaca. Volvemos al punto, la vaca parió con un 2,75, tiene poca grasa que remover, se me irá a 2,5, va a seguir ciclando, la vaca va a ser susceptible de preñarse y voy a poder tener una reproducción sana con esa vaca. El problema que voy a tener con esa vaca es que su pico de producción no va a ser alto. Y entonces es ahí donde el manejo de la condición corporal me interesa para la producción de leche. Ahora, si nosotros entendemos esto, que después de toda este rock and roll de vaca gorda y su movilización de grasa, todavía nosotros le damos una dieta alta en almidón o alta en grasa, o le metemos grasas de sobrepaso para que no queremos que pierdan condición, vamos a estimular la oxidación de la acetilcoenzima A, favoreciendo la depresión del consumo de materia seca. Por favor, no hagan eso. Es muy común encontrarme en establos que les dan grasa de sobrepaso a las vacas recién paridas porque las ven que están perdiendo condición corporal. Quiere decir que hay que hacer otras cosas. Sí, no es de que cruzarse de brazos, pero una de las medidas no es favorecer el consumo de grasas de sobrepaso. Lo que tenemos que dar es proteína, fíjense nada más. Lo que queremos es tener proteína y sobre todo tenemos que tener aminoácidos. Y tenemos que hablar de 2 aminoácidos sustanciales y esenciales en las vacas, que es la metionina y la lisina. ¿Por qué? Porque uno, la metionina, como vamos a ver más adelante, son de los conocidos como aminoácidos proteinogenéticos, porque va a favorecer la formación de tejido, ¿sí? Y va también a ayudar a la formación de lipoproteínas de muy baja densidad, que va a ser el mecanismo con el cual el hígado se va a ir detoxificando de esa grasa infiltrada. Y la lisina es muy importante porque se requiere lisina para formar un aminoácido no esencial, que es la carnitina, la cual va íntimamente ligado con el metabolismo de la energía. Hoy en día, si un día alguien se para en una tienda de GNC y busca quemadores de grasa porque quiere ponerse fit, le van a recomendar carnitina, ¿sí?
porque la carnitina va a permitir esa remoción de grasa de manera inteligente. ¿Qué tenemos que considerar? Que si la vaca está ciclando, la vaca es susceptible a preñarse. Y la fertilidad no es dependiente ni de la energía ni de la proteína consumida por la vaca. Que lo que tenemos que tener muy claro es que cuando tenemos ya más de un 30% de vacas bajo la condición de no estar ciclando, quiere decir que estamos tratando ahora sí con un problema de nutrición en el establo para tener que trabajar en él y limitar esa condición. Las vacas pueden tener una excelente fertilidad, pero si nosotros, como estaba platicando anteriormente el doctor Juan Luis, hacemos diagnósticos a los 40, 45 días post-inseminación y las diagnosticamos vacías, no quiere decir que no se preñó. Muy probablemente se perdió la gestación, pero lo que primero nos brinca a la mente es decir, no se preñó. Metan la energía, ¿sí? No, simplemente se preñó y se están perdiendo gestaciones, como lo vamos a ver adelante. Esta gráfica habla muy claro, ¿sí? Obtenida por el trabajo del doctor Santos y colaboradores y publicado en el Journal de Ciencias Reproductivas Animales. La fertilización llega a ser del 75%, pero al día 6 ya perdimos el 50% de los embriones. Para el día 28 ya perdimos otro porcentaje de embriones y a los 42 días tenemos un 35% de tasa de concepción, ¿sí? Y por eso decimos que una buena fertilidad es del 35%, ¿sí? Porque ese es el orden en el que vamos perdiendo embriones continuamente, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer, porque este es un establo de aquí de la comarca lagunera, donde puse la tasa de preñez desde el 15 de septiembre del 2016 hasta el 11 de enero del 18, en su momento, fueron 4.136 vacas elegibles en celo, de las cuales fueron 2.949, que quiere decir que es un 71% de detección de calores, cuando tenían elegibles 4.054 vacas, y se preñaron 1.100 vacas. Lo que quiere decir que este establo tiene en vacas de 2 o más lactancias un 27% de tasa de preñez. Pero si empezamos y vemos la fertilidad que están teniendo, 40, 26 nos da un 35. Empieza a cuadrar con la gráfica anterior que estamos viendo. Y si vemos las pérdidas gestacionales que se tienen de manera temprana, porque esto ya fue diagnosticado con el ultrasonido a 28 días y todavía están registrando de cada ciclo cuántas gestaciones se pierden, estamos viendo que se pierden un 29% de esas gestaciones. Y con todo y eso, el hato está creciendo. Y con todo y eso, tienen 1.15 becerras por vaca en producción. Y lo mismo pasa con la tasa de preñez de primera lactancia, datos obtenidos del mismo establo con el Dairycom, con las mismas fechas, donde vemos que la tasa de preñez en animales de primera lactancia es del 36%. Entonces, si me cuadra lo que yo quisiera ver en la mayoría de los establos, que es que mi tasa de preñez sea mucho más alta en animales de primera lactación que en animales de 2 o más lactaciones. Y vemos el porcentaje de fertilidad es más alto, y la que tiene interesante esto es la disminución de pérdidas gestacionales tempranas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vaquilla no está tan exigida en producción de leche. Y es ahí lo que empieza a hacer una revolución para ver cómo diablos le podemos ayudar a las vacas para que tengan una menor pérdida gestacional. Porque como ya vimos, existe un imbalance o un balance negativo energético, pero también va a existir un balance proteico negativo. Cuando vemos los requerimientos que debe de tener de energía y proteína una vaca, entre lo requerido, lo consumido y lo que está por la lactación, vemos que estamos por debajo porque no alcanzamos a abastecer el consumo de materia seca en esos animales. Y también claramente entendemos cuál es el impacto del retorno económico de la tasa de preñez en dólares tenido por
las herramientas diseñadas por el doctor Víctor Cabrera de la Universidad de Wisconsin. Sabemos y entendemos eso, y todos estamos buscando que las vacas se preñen, y todos estamos buscando que además den leche. No se trata que hagan una cosa o la otra. El ganadero y el productor quiere todo el marrano completo, que a veces tiene sus inconvenientes y tiene sus dificultades, pero se puede lograr. Este es un trabajo también hecho por diferentes autores donde vemos cuántas vacas ellos preñaron y sus diagnósticos, a cuándo fueron. El primer diagnóstico a 28, 17, 31 días, y su segundo diagnóstico, cuándo fue, y las pérdidas que tuvieron de gestación, lo que llevó a sacar una cuenta matemática de decir que se pierden entre el diagnóstico 1 y el diagnóstico 2 1.28% de gestaciones diariamente. Eso pasa. ¿Y cuál es la razón de que esto pase? Nada más, primero, la primera pregunta sería, ¿quién se da cuenta de esto? El que hace diagnóstico de gestación temprano a 28 días. El que lo hace a 45 días no está viendo esto, ¿sí? Y para él simplemente dice, no se preñó la vaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender que pasa en estas vacas? ¿Cuál es la biología de esto? ¿Qué factores están afectando la preñez de la vaca? Uno, un pérdida de un punto de condición corporal previo a la inseminación. Sabemos que esas vacas, su ciclicidad se va a perder y los ovocitos producidos que lleguen a tener son de muy pobre calidad. De celo. Esta ya es una cuestión técnica del hombre. Las detectamos en celo a tiempo y las inseminamos a tiempo, sí o no. ¿Qué pasa con aquellas vacas que producen 50 litros, donde su manifestación del estro solamente dura 2 horas? ¿Sí? Y las inseminamos al día siguiente. Estamos tirando el semen al aire. Nos llega a pasar comúnmente. La fertilización del embrión se da entre el día 6 y el día 13. Y el embrión empieza a producir cantidades adecuadas de interferón para dar el reconocimiento materno-gestacional a los 14, 18 días. Y entonces podemos decir que ese reconocimiento va a alterar la producción de prostaglandinas entre el día 16 y el día 18. Si no hay una buena producción de histotrofo, se va a generar una mayor cantidad de prostaglandinas, se pierde ese reconocimiento materno-gestacional y se pierde esa gestación temprana y por ende empezamos a decir la vaca no se preñó. ¿Qué es donde tenemos que empezar y dónde debemos empezar a trabajar? Empecemos a trabajar con las vacas secas. Controlemos la cantidad de energía que es consumida en nuestras vacas secas. Ofrezcamos 1.200 gramos de proteína metabolizable, ¿sí?, en la alimentación de la vaca. Fíjense cómo no estoy hablando de proteína cruda, porque las vacas no tienen requerimiento de proteína cruda y eso será todo un tema de una charla posteriormente. La cantidad de fibra neutrodetergente proveniente de los forrajes que sea del 45%. Queremos una vaca que esté consumiendo, que se llene, que trabaje el rumen, que esté teniendo una microbiota sana y no nos dé miedo meter pajas, rastrojos bien picados nada más. Si seca contra una vaca en producción, la cantidad debe ser la misma en volumen, ¿sí?, nomás que la densidad por peso es diferente por la cantidad de pajas que hay, ¿sí? Y la inclusión de minerales de estas vacas debe ser en gramos requeridos por la vaca, no en porcentajes. Las vacas no comen porcentajes, las vacas comen gramos de todo, gramos de proteína, megacalorías, ¿sí?, gramos de calcio, de potasio. ¿Cómo podemos ayudarle a que nuestros embriones sean más viables? Demos una dieta en vacas secas, reto y fresco con la cantidad de energía controlada. Si ya vimos que los problemas de vacas gordas se acrecentan con un incremento de energía en las dietas de vacas frescas, controlemos eso. Las dietas de vacas frescas deben de ser bajas en almidón y suprimir el uso de grasas de sobrepaso en este grupo de vacas. Cubramos los requerimientos de aminoácidos esenciales. Eso es lo importante. La proteína es el mecanismo por el cual abastecemos aminoácidos. Los aminoácidos son los que verdaderamente tienen función biológica. Las vacas suplementadas con niveles de metionina y lisina producen ovocitos de mejor calidad. No por dar mucha proteína quiere decir que estoy cubriendo los requerimientos de estos dos aminoácidos.
las vacas con requerimientos de metionina cubiertos tienen nulos embriones anormales, como vamos a ver. Este trabajo hecho por el doctor Cardoso y o colaboradores demuestra que en cultivos embrionarios y enriqueciendo los sueros fetales no le pusieron nada y el 100% de los embriones fueron anormales y por ende se van a perder esas gestaciones. Cuando se dan aminoácidos y vitaminas, cero anormales. Cuando se dan aminoácidos, cero anormales. Cuando damos puras vitaminas, el 100% de ellos fueron anormales. ¿Sí? No quiero decir que no den vitaminas, quiero decir que la influencia de las vitaminas en la producción de embriones anormales no tiene nada que ver. ¿Sí? Como bien habían dicho el doctor Juan Luis, tienen un efecto antioxidante, ¿sí?, que va a limitar una patología por los radicales libres. Pero los aminoácidos sin metionina, 100% de embriones anormales. Cuando metemos metionina, 0% de embriones anormales. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la metionina es el aminoácido interesante para tener embriones de calidad. Porque lo que se vio es que estos embriones crecen más y al crecer más van a producir mayor cantidad de interferón y el reconocimiento materno gestacional va a ser mucho más fuerte. Aparte de que vemos que las vacas suplementadas con metionina previas al parto tienen consumos de materia seca más elevados, notoriamente más elevados, ¿sí? Como podemos ver aquí. De repente sí sabemos que se van a caer, pero es luego muy raro ver que tenemos vacas de reto con consumos de 15 y hasta 16 kilos de materia seca. Y se va a ver reflejado en el posparto. Entonces vamos a tener, aquí lo que más importa es consumo, más que densificar la ración de energía, lo que nos interesa es que la vaca tenga el consumo de materia seca y lo demás es la producción de glucosa que ella va a tener y se va a hacer fácil. Otros trabajos reportan que las dietas suministradas con metionina protegida y colina van a tener una mejor calidad de ovocitos. Los diámetros de los ovocitos son más grandes. Las vacas suplementadas otra vez con metionina, las vacas multíparas van a tener menores pérdidas gestacionales. Si nosotros vemos los animales de primer parto, no hay diferencia estadística, pero en los animales multíparos tenemos claramente un efecto que podemos ver en la disminución de pérdidas gestacionales. Y si nos regresamos y nos acordamos a la tabla que yo les presentaba de pérdidas gestacionales en las vacas de 2 o más lactancias, en el establo que tiene una tasa de preñez muy, muy buena, vemos que es mucho más alta en las vacas multíparas que en las primíparas, lo que empezó a abrirnos los ojos a la suplementación de metionina. Yo creo que para fines de este año vamos a poder tener resultados de esas mediciones de la suplementación de metionina en vacas multíparas y sus pérdidas gestacionales. Ahora, como yo bien decía y marcaba, la medición y el exceso de proteína en la dieta. A veces seguimos hablando de proteína cruda y porcentajes de proteína cruda. Yo terminé mis estudios en el 2003, el doctorado, y me tocó esa transición del NRC del 2001, donde se deja de hablar de proteína cruda y empezamos a hablar de proteína metabolizable. Y esa proteína metabolizable es por mucho más importante que la proteína cruda, porque cuando empezamos a incrementar los niveles de proteína cruda, primero no garantizo cubrir lo que verdaderamente tiene función, que son los aminoácidos, ¿sí? Y lo que sí puedo favorecer es una cantidad de amonía elevada que va a ser puesta como nitrógeno ureico en plasma, el cual es embriotóxico, es más, es tóxico para los tejidos de cualquier mamífero y va a tener pérdidas gestacionales. Aquí vemos un trabajo hecho, ¿sí?, en el cual vacas que tienen nitrógeno ureico en leche arriba de 16 en el 2000 por el doctor Pedro Meléndez, es un listado de cuáles fueron los niveles de nitrógenos ureicos que dieron desde 20, ¿sí?, y estamos hablando de 16, este es en sangre y este es en leche, tienen menor capacidad reproductiva. ¿Sí? Si vemos este trabajo hecho por Rajala Schultz,
donde las vacas que tienen más de 15.4 miligramos por decilitro de nitrógeno ureico en leche, comparadas con aquellas vacas que tienen 10, son 2.4 veces más difíciles de preñar o de perder gestaciones, ¿no? Entonces, es importante tener en cuidado los niveles del nitrógeno ureico en leche. De repente lo perdemos eso de vista y es un punto a considerar de manera interesante, ¿sí? El suplementar vacas con aminoácidos nos va a permitir bajar los niveles de proteína cruda, lo que va a permitir tener niveles mucho más bajos de nitrógeno ureico en sangre y a la vez nitrógeno ureico en leche, aparte de que tiene un beneficio económico. Entonces, si nosotros vemos, ¿sí?, que este desarrollo embrionario, la fertilización y el desarrollo embrionario ocurre en el oviducto en los primeros 5 días después del parto, en el cual el embrión va a arribar al cuerno uterino, y este embrión va a alcanzar su estado de blastocito, y todo lo muy interesante que estuvo hablando el doctor Juan Luis de sus fases embrionarias de blastocito, que va a ocurrir del día 6 al 7 después del parto, y este embrión se va a adherir alrededor del día 9 después del estro, ¿sí? Y se va a empezar a elongar el día 14 y 19, y el embrión se va a adherir ya a la carúncula del útero entre el día 25 y 28, se va ahí a restablecer, se va a establecer una relación avascular, simplemente es una difusión de fluidos, ¿sí?, de la placenta de la madre hasta ese embrión, lo que va a hacer la nutrición de ese embrión. Ese es el histiotrofo, ¿sí?, el cual, si no va comprendido en esta cantidad de metionina y la acción de la carnitina para manipulación de la energía, porque en ese momento el embrión está libremente flotando y depende de esas secreciones uterinas. Si no tiene ese aporte de aminoácidos interesante, el reconocimiento materno-gestacional se va a perder. Entonces, es ahí donde sí podemos trabajar en la parte de nutrición para favorecer la reproducción. En resumen, ¿qué quiero decir con todo esto? Que podemos decir que la nutrición es un desorden de exceso de energía en vacas durante la lactancia anterior, generando vacas sobrecondicionadas, generando el riesgo de presentación de síndrome de vaca gorda. Que la pérdida de condición corporal es más importante que la condición corporal per se. Que el exceso de proteína soluble favorece el incremento de los niveles amoniacales, reflejándose en un incremento de ese nitrógeno ureico en leche y en plasma, el cual puede tener un efecto embriotóxico. El no cubrir los requerimientos de aminoácidos esenciales limitantes tiene un efecto en el tamaño, ¿sí?, y viabilidad del embrión, lo que limita el reconocimiento materno-gestacional. Ahora, y sé que con esto voy a pisar un callo, de uno o más. El trabajo del MDZ, del veterinario dedicado a la clínica reproductiva, es ayudar a corregir las patologías reproductivas de las vacas, problema. No es quejarse de los problemas, porque si no hay esos problemas no se justifica el trabajo del médico veterinario, ¿sí? Para tener alguien que me diga si está preñada o no preñada, no necesito un médico veterinario. Eso lo puedo hacer con un kit de diagnóstico. El trabajo del médico veterinario es corregir esas patologías y restablecer esas rupturas del eje hipotálamo hipoficiario gonadal con el conocimiento que tiene de la fisiología y de la endocrinología que tiene. Aprendamos a dimensionar el problema, porque de repente una semana está bien y una semana está mal, y resulta que la dieta no se movió. Aprendamos a entender que hay situaciones en específico que se pueden alinear, como que me hayan parido en una semana un número de vacas gordas con periodos secos prolongados, que me favorezca tener durante una semana a la revisión posparto un número de vacas que tengan esta condición problemática en lo particular, ¿sí? Y aprendamos a hacer uso de estadística con pruebas de correlación y análisis de varianza, entre otras herramientas, para nuestras tomas de decisiones, y no decir lo que primero se nos viene a la cabeza. Quiero agradecer mucho la atención que hayan tenido
en esta plática. La verdad, espero haber disipado algunas dudas y me gustaría haber dejado muchas más para que se siembre la semilla de la curiosidad y agarremos artículos, libros para poder consultar. Muchas gracias. Ok, pues excelente la participación del doctor Nicolás Arias. Como podemos apreciar, hay mucha relación entre el tema que expuso el doctor Juan Luis Morales. O sea, es un tema, yo creo que aquí y en todos lados es algo frustrante con respecto a los resultados que podamos tener. Ambas charlas nos abren un panorama técnico de poder pues tomar mejores decisiones e involucrarnos un poquito más. La participación del doctor Arias ha sido muy contundente en señalar los últimos puntos, que en realidad pues es para reflexionar, es para considerar las cosas profesionalmente y no como menciona en su título, ¿verdad? No buscar culpables, sino simplemente hacer una sinergia, hacer un esfuerzo por tener una relación armoniosa que conlleve a un resultado en conjunto, en armonía, que al final de cuentas, pues a quien trabajamos, con quien prestamos nuestros servicios, que es el ganadero, pues le resultemos eficientes ambos, ¿no? Es una actividad, es un trabajo que tiene mucha vinculación y yo creo que mucho ayudaría el ser reflexivos, el tener un diálogo constructivo, ¿verdad? Y buscar en armonía con los equipos de trabajo, buscar soluciones afines y en común. Pues doctor Nicolás, te agradecemos mucho tu participación. Yo creo que, insisto mucho en subrayar, ¿verdad? Que sea pues una oportunidad para convivir de alguna forma y no buscar echarnos la paletita la pelotita de un lado para otro. La cancha es la misma, es el establo, es la ganadería, es el ganadero, son las vacas, ¿sí? Probablemente hay que hacer un esfuerzo de tener de aliados y utilizar bien nuestros equipos de trabajo. Yo pienso que el dedicar un poquito de más tiempo a los trabajadores, de enseñarles, de prepararlos adecuadamente para que entiendan los programas y sistemas de trabajo. Entonces, pues, reitero mucho ese punto porque pienso yo que es fundamental para poder entrar en una comprensión más productiva y eficiente del tema. Doctor Nicolás, muchas gracias. Voy a referir algunas preguntas que son bastantes en el caso, pero voy a dar lectura a algunas de ellas. Y aprovecho para comentarles de igual forma que el doctor estará muy disponible para contestarlas de manera personal todas sus preguntas. Las vamos a registrar y les comento que estas conferencias van a estar grabadas y próximamente les daremos el link para un sitio de YouTube, tener acceso a ellas y no basta con una primera explicación. Yo creo que son temas muy ricos que vale la pena tomarlos como modelo o como algo que podamos consultar poco a poco para poder irlo comprendiendo. Doctor, te menciono algunas de las preguntas. Dice el doctor Ramiro José Recio, dice, ¿cuál es tu opinión con respecto a la relación de alta producción contra el costo de producción de estar en ese nivel, hablando de las condiciones de la laguna, y cómo se ve afectado en relación de 2 a 3 ordeñas, siempre referido a las condiciones de la laguna, independientemente de otros países, de otros estados?
Perdón. Bueno, sí, si entendí bien, la pregunta es cómo veo los costos de producción de vacas de alta producción. Ya está, perdón. La pregunta, si bien entendí, es cómo veo las vacas de alta producción, si son rentables. Sí son rentables, los costos de producción. Tenemos que sacar un indicador, ¿sí? Que es el ingreso sobre costo de alimentación. Este ingreso sobre costo de alimentación va a ir acompañado de otro indicador que es la eficiencia en la conversión alimenticia. Si el ingreso sobre costo de alimentación es el resultado del costo del kilogramo de materia seca multiplicado por el consumo de materia seca, me va a dar el costo de alimentación. Y si el, la venta de leche por vaca, si vamos a restarle este costo de alimentación, va a ser la diferencia, el ingreso sobre costo de alimentación. No me está dando otra cosa más que el ingreso sobre costo de alimentación, partiendo que el costo de alimentación es porcentualmente el costo más alto dentro de la producción de leche, o en muchas explotaciones pecuarias, ¿sí? Entonces, las vacas tendremos que ver cómo obtenemos ese mayor ingreso sobre costo de alimentación. Este mayor ingreso sobre costo de alimentación lo damos con una eficiencia alimenticia. La eficiencia alimenticia ya sabemos que va a ser la leche producida entre los kilos consumidos de materia seca. Y yo pensaría que un establo para hoy en día tener un margen de rentabilidad interesante tiene que estar sobre el 1.4 de conversión alimenticia como establo, partiendo de que puedo tener establos que pueden tener el 1.6, incluso con producciones más bajas. Podría en otra charla, podríamos hablar sobre eso y ver cómo un establo puede mantener el 1.58, 1.60 con una producción de invierno de 40 litros y con una producción de verano de 34 o 33 litros. Ese es manejo de alimentación, lotificación, nos va a ayudar muchísimo a mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Y eso es lo que deberíamos estar trabajando. Los establos, hablando de 2 a 3 ordeños, un tercer ordeño siempre va a dar mayor producción de leche porque el estímulo de vacío de la ubre va a ser lo que genere mayor producción de leche. Ahora, hay establos de 2 ordeños con producciones verdaderamente buenas. Eso habla del nivel de confort, de manejo, calidad de forrajes y de una reproducción sana que están teniendo para permitir ese flujo de partos de manera mensual que nos conlleve a tener producciones de leche interesantes. Si sacamos hoy por hoy un establo, pues va a ser independiente la toma de decisiones si me voy a 2 o 3 ordeños, dependiendo de producción de leche, cuota de leche que tenga, ¿sí? Y capacidad de la sala de ordeña. Si la capacidad de la sala de ordeña no me da para 3 ordeños, pues ni modo, me quedo con 2 ordeños, pero si la capacidad de la sala de ordeña me da para 3 ordeños y tengo la posibilidad de vender más leche sin castigar el precio, pues yo lo haría. ¿Sí? Entonces ahí entran esas tomas de decisiones. Hay gente que va a decir, se desgastan más las vacas con 3 ordeños. Es un tanto cuanto cuestionable, ¿sí? Porque no hay ningún trabajo que haya demostrado hoy en día que así sea, ¿sí? Lo que sí sé es que mandamos menos vacas a rastro con 3 ordeñas que con 2 ordeñas, porque si el nivel de producción es más alto con 3 ordeñas, va a haber más vacas que se salven de irse al rastro por una producción baja comparado con un establo de 2 ordeñas, pero más sin embargo digo, hay establos de 2 ordeñas con excelentes resultados. Sé que a lo mejor no contesté la pregunta como esperaban, pero ahí queda. Ok, excelente. De Héctor Figueroa pregunta, para usted, ¿cuál es la condición corporal ideal para entrar al parto? O sea, entiendo yo, bueno, claramente, antes del parto. ¿Y cuál sería la ideal
para su primer servicio? Bueno, como estamos hablando de ideal, sería 3. Una vaca que se seque en 3, que para en 3, que se insemine en 3, que me dé la gestación en 3 y la seque en 3, esa es la vaca ideal. Es la Miss Universo de las vacas, es la 90-60-90, ¿no? Ahora, tenemos que manejar tolerancias, ¿sí? Tenemos que manejar tolerancias. No me gusta ver vacas por abajo de 2.5 de condición corporal. Las va a ver en el establo, obviamente las va a ver, ¿sí? Y tampoco me gusta ver vacas en línea de producción con 3.5 de condición corporal. Entonces, mi rango de condición corporal podría ir cuando muy bajo de 2.5 a un 3.25. Y en esto estoy hablando de 0.75 de punto de condición corporal. Es un rango bastante estrecho. Ahí es donde me gustaría manejar a las vacas, y si hiciéramos un histograma y un análisis estadístico de esto, pues a lo mejor las vacas van a estar en un 2.75, más o menos 0.25 de desviación estándar. Estaría yo muy contento con eso. Ok, Ricardo Gatica dice, en términos médico-económicos, ¿conviene o no conservar en el hato una vaca gorda o es mejor deshacerse de ella? Esa es una buena pregunta. Yo creo que va a depender del diagnóstico que hagamos. ¿Sí? Y yo creo que hay que hacerle la lucha. Vamos. No podemos andar mandando vacas a diestra y siniestra al rastro. Yo creo que tenemos que entender qué porcentaje de vacas gordas tenemos y con qué porcentaje de problemas voy a lidiar. Hay vacas gordas que no necesariamente van a perder condición corporal, ¿sí? Va a haber vacas gordas que van a seguir gordas y van a dar buena leche y se van a preñar. Hay que hacerle la lucha. Yo creo que ya que tengas el problema, toma la solución. Antes, nada más por condición corporal, yo no ando mandando vacas a rastro, nada más. Perfecto, muy bien. Aquí vamos a dar paso a esta pregunta y la siguiente para dar concluido el tema. Pregunta José Carlos González Barrera. Desde un punto de vista nutricional, ¿qué tipo de dieta puede implementar para disminuir la alta pérdida de embriones en los primeros días después de la fertilización? Esa es una pregunta demasiado específica que no podría contestar en este momento tal cual. ¿Qué es lo que yo haría? Yo creo que más que decir cuál es el tipo de dieta, es fijarme muy claramente en ofrecer la energía metabolizable requerida para la producción de leche y que en ese balance de energía metabolizable me permita minimizar la pérdida de condición corporal y aportar la proteína metabolizable suficiente y acompañar esta dieta por medio de un balanceo de aminoácidos que me permita cubrir los requerimientos de los aminoácidos esenciales más limitantes que tenemos en la producción de leche, que es la metionina en primera instancia y la lisina en segunda instancia. Perfecto. Vamos a la última pregunta, porque ya es un poquito tarde. Pregunta Eduardo Zavala. ¿Cómo podemos hacer para evitar que la vaca movilice grasa durante la etapa preparto? Eso es bueno. ¿Cómo podemos? Uno es favorecer el consumo de materia seca, lo cual es mucho de manejo de presentación de ración.
¿sí? O sea, si vamos a dar pajas, demos pajas picadas finamente, no estemos dando pajas muy grandes que... Doctor Nicolás está silenciado. Perdón, la dieta específica es muy difícil. La dieta específica es muy difícil de hablar. Yo me fijaría, uno, en mi dieta de reto, tener la energía metabolizable cubierta, tener un incremento de proteína metabolizable que me ayude a garantizar tener una cantidad de aminoácidos gluconogénicos que permitan establecer esa gluconogénesis en la vaca, no dar grasas de sobrepaso, de preferencia, dar una fuente de fibra tosca en cantidades altas, ¿sí? Y no tratar de que la vaca ni gane peso ni pierda peso en esa etapa, sino que se mantenga. Si está gorda, si está flaca, ¿sí? Y tendré que lidiar con esa consecuencia. Pero no puedo engordar una vaca porque primero no voy a alcanzar a engordarla y lo único que voy a hacer es acumular grasa visceral, que es la grasa que más rápido se va a remover, dándome patologías similares a lo de la vaca gorda, ¿sí? Y tampoco quiero que pierda peso, porque va a empezar a tener exceso de nefas previos al parto. De por sí, la vaca gorda la empiezo a mitigar la alimentación, más grasa va a remover. Tiene más grasa y va a remover más grasa, entorpeciendo todo el ciclo de lo que hemos hablado. Y fijarnos en dar, como dije muy claramente, 1200 gramos de proteína metabolizable. Eso va a ser de mucha ayuda para las vacas próximas a parir. Pues muy bien, pues por hoy temas muy importantes, extremadamente importantes diría yo, y una excelente participación de estos dos importantes profesionales. Les agradezco nuevamente al doctor Juan Luis Morales Cruz y al doctor Nicolás Arias Villegas, que pues por presumir un poco son miembros de nuestra asociación y son admirables profesionales que admiramos, reitero, su capacidad técnica y profesional. Pues como les comento, van a estar disponibles las charlas en YouTube. Posteriormente les damos el link para que puedan ingresar. Y los invitamos para el día de mañana. Tenemos otros dos temas con la participación del doctor Cristian Ponce. Su tema es generadores de la eficiencia del consumo de alimento en la vaca lechera. Y el doctor Scott Smith, protocolos de vacunación y su impacto en la reproducción. Pues por hoy les agradecemos mucho su asistencia virtual a este ciclo de conferencias. Esperamos escucharnos y vernos el día de mañana, Dios mediante, y que pasen una excelente noche. Muchas gracias.